El reposo eterno de los santos, por Richard Baxter, 1615 a 1691. Capítulo 12. Instrucciones cómo liderar una vida celestial en la tierra. Primero. Los obstáculos para una vida celestial. 1. Vivir en cualquier pecado conocido. 2. Una mente terrenal. 3. Compañeros impíos. 4. Una religión teórica. 5. Un espíritu altivo. 6. Un espíritu perezoso. 7. Descansando en preparativos para una vida celestial, sin la cosa en sí. Segundo. Los deberes que promoverán una vida celestial. 1. Estar convencido de que el cielo es el único tesoro y felicidad. 2. Trabaja para conocer tu interés en él. 3. Y que tan cerca está. 4. Hablar de ello con frecuencia y seriedad. 5. Esfuérzate, en todo deber, por acercar tus afectos a él. 6. Con el mismo propósito, mejorar cada objeto y evento. 7. Haz mucho en la obra angelical de alabanza. 8. Posean sus almas con pensamientos creyentes del amor infinito de Dios. 9. Observe cuidadosamente y aprecie los movimientos del Espíritu de Dios. 10. Nunca descuides el debido cuidado de tu salud corporal. Como más valoras las comodidades de un proceder celestial, aquí debo pedirte, de parte de Dios, que evites con cuidado algunos obstáculos peligrosos, y luego practicar fiel y diligentemente los deberes que te ayudarán especialmente a alcanzar una vida celestial. Primero. Consideremos aquellos obstáculos que deben evitarse con todo el cuidado posible. 1. Vivir en cualquier pecado conocido es un gran impedimento para una vida celestial. ¿Qué estragos hará esto en tu alma? Oh, las alegrías que esto ha destruido, la ruina que ha hecho entre las gracias de los hombres, los deberes fortalecedores del alma que ha obstaculizado. Lector cristiano, ¿eres tú uno que ha usado violencia con tu conciencia? ¿Eres un negligente deliberado de un deber conocido, ya sea público, privado o secreto? ¿Eres esclavo de tu apetito o de cualquier otro sentido dominante? ¿Eres un orgulloso buscador de tu propia estima? ¿Eres una persona malhumorada y apasionada, dispuesta a enfadarte con cada palabra, mirada o supuesto desaire? ¿Eres un engañador de otros en tus tratos, o uno que será rico, correcto o incorrecto? Si este es tu caso, me atrevería a decir que el cielo y tu alma son grandes extraños. Estos rayos en tu ojo no te permitirán mirar al cielo, serán una nube entre tú y tu Dios. Cuando intentes estudiar la eternidad y tomar un refrigerio de la vida venidera, tu pecado te mirará a la cara y dirá, estas cosas no te pertenecen. ¿Cómo habrás de recibir consuelo del cielo, que se complace tanto en las concupiscencias de la carne? ¿Cómo amortiguará esto tus alegrías y hará que los pensamientos de ese día y estado se conviertan en tu problema y no en tu deleite? Todo pecado voluntario será para tus alegrías como agua al fuego, cuando piensas en avivarlos, esto los apagará. Te indispondrá y te incapacitará por completo, que no puedas ascender en la meditación divina más de lo que un pájaro puede volar cuando le cortan las alas. El pecado corta los mismos tendones de esta vida celestial. Oh hombre, ¿qué vida pierdes? ¿Qué delicias diarias vendes por viles concupiscencias? Si el cielo y el infierno pueden reunirse, y Dios se vuelve un amante del pecado, entonces puedes vivir en tu pecado y en el anticipo de la gloria y tener un proceder en el cielo, aunque atestes tu corrupción. Y ten cuidado de que no te expulse del cielo, como lo hace con tu corazón. Y aunque no seas culpable y no conozcas ningún pecado reinante en tu alma, piensa en lo triste que sería si alguna vez esto probara tu caso. Velad, por tanto, resuelve especialmente mantenerte alejado de las ocasiones de pecado y fuera del camino de las tentaciones. ¿Qué necesidad tenemos de orar todos los días? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 2. Una mente terrenal es otro obstáculo que debe evitarse con cuidado. Dios y Mahón, la tierra y el cielo no pueden tener el deleite de tu corazón. Cuando el creyente celestial se bendiga a sí mismo en su Dios y se regocije en la esperanza de la gloria venidera, tal vez te estés bendiciendo en tu prosperidad mundana y regocijándote con la esperanza de prosperar aquí.
Cuando consuele tu alma en la visión de Cristo, de los ángeles y de los santos, con quienes vivirás para siempre, entonces te consolarás con tu riqueza, mirando tus billetes y bonos, tus bienes, tu ganado, tus edificios, y al pensar en el favor de los grandes, en el placer de una propiedad abundante, en provisiones más grandes para tus hijos después de ti, en el avance de tu familia o en el aumento de tus dependientes. Si Cristo lo pronunció como un necio que dijo, alma, relájate, has acumulado muchos bienes para muchos años, cuanto más lo eres tú, que, conscientemente, dices en tu corazón las mismas palabras. Dime, ¿qué diferencia hay entre las expresiones de este necio y tus afectos? Recuerda, tienes que ver con el que escudriña los corazones. Ciertamente, en la medida en que te deleites y tomes tu reposo en la tierra, mucho de tu deleite en Dios disminuirá. Tu mente terrenal puede consistir en tu profesión externa y tus deberes comunes, pero no puede consistir en este deber celestial. Tú mismo sabes cuán raros y fríos, cuán superficiales y reservados han sido tus pensamientos de las alegrías de arriba, desde que comerciaste con tanto entusiasmo por el mundo. Oh maldita locura de muchos que parecen religiosos. Se entregan a una multitud de trabajos, hasta que están tan cargados de trabajos y atascados con preocupaciones, que sus almas son tan incapaces de conversar con Dios, como un hombre para caminar con una montaña a sus espaldas, y tan incapaces de remontarse en meditación, como sus cuerpos de saltar por encima del sol. Y cuando han perdido el cielo sobre la tierra que podrían haber tenido, se lanzan con algunos argumentos podridos para probar que es lícito, aunque, de hecho, no pueden. Te aconsejo, cristiano, que has probado los placeres de una vida celestial, si alguna vez quieres probarlos más, evita este abismo devorador de una mente terrenal. Si una vez llegas a esto, que serás rico, caerás en la tentación y la trampa, y en muchas concupiscencias necias y dañinas. Guarda estas cosas alrededor de ti como tus ropas superiores, para que las puedas dejar cuando sea necesario, pero que Dios y la gloria sean lo próximo a tu corazón. Recuerde siempre que, la amistad del mundo es enemistad con Dios. Por tanto, todo aquel que quiera ser amigo del mundo, es enemigo de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es un trato sencillo, y feliz el que lo recibe fielmente. 3. Cuídese de la compañía de los impíos. No es que quiera disuadirte de los procederes necesarios, o de hacerlas cualquier oficio de amor, especialmente no de esforzarse por el bien de sus almas, siempre que tengas alguna oportunidad o esperanza, ni quiero que los consideres perros y cerdos, para eludir el deber de reprender, ni siquiera juzgarlos de esa manera, siempre que haya alguna esperanza de que mejore. Mucho menos puedo aprobar su práctica, que llega a la conclusión de que los hombres son perros o cerdos antes de que los amonesten fiel y amorosamente, o quizás antes de conocerlos o hablar con ellos. Pero es la sociedad innecesaria de los hombres impíos y el exceso de familiaridad con compañeros inútiles de lo que quisiera disuadirlos. No solo el profano, el blasfemo, el borracho y los enemigos de la piedad serán compañeros dañinos para nosotros, aunque estos en verdad deben evitarse principalmente, pero la sociedad demasiado frecuente con personas meramente civiles y morales, cuya conversación es vacía y poco edificante, puede desviar mucho nuestros pensamientos del cielo. Nuestro atraso es tal, que necesitamos las ayudas más constantes y poderosas. Una piedra o un terrón son tan aptos para levantarse y volar en el aire, como nuestros corazones están naturalmente para moverse hacia el cielo. No necesitas impedir que las rocas vuelen hacia el cielo, es suficiente que no les ayudes, y seguramente, si nuestros espíritus no cuentan con una gran ayuda, es fácil evitar que se eleven, aunque nunca encontrarán el menor impedimento. Piensa en esto en la elección de tu empresa. Cuando tus espíritus están tan dispuestos al cielo que no necesitas ayuda para levantarlos, pero, como llamas, siempre estás subiendo y llevando contigo todo lo que está en tu camino, entonces, de hecho, puedes tener menos cuidado con tu vida. Empresa, pero, hasta entonces, como amas las delicias de una vida celestial, ten cuidado en esto. ¿De qué te beneficiará en una vida divina escuchar cómo va el mercado, o qué tiempo hace, o es probable que esté,
¿O qué noticias están conmoviendo? Este es el discurso de los hombres terrenales. ¿Qué conducirá a elevar su corazón a Dios? El escuchar que este es un ministro capaz, o que un cristiano eminente, o un excelente sermón, o que un excelente libro. O escuchar alguna controversia difícil pero sin importancia. Sin embargo, en su mayor parte, es el discurso más dulce que le gustaría tener de un profesor formal, especulativo y sin corazón. Es más, si hubieras estado reconfortando tu corazón en la contemplación de los bienaventurados gozos celestiales, no entumecería este discurso tus afectos y volvería a congelar rápidamente tu corazón. Apelo al juicio de cualquier hombre que lo haya probado y haga observaciones sobre la estructura de su espíritu. Los hombres no pueden hablar bien de una cosa y preocuparse por otra, especialmente cosas de naturaleza tan diferente. Ustedes, jóvenes, que están más expuestos a esta tentación, piensen seriamente en lo que les digo, pueden tener sus corazones en el cielo mientras están entre sus rugientes compañeros en una cervecería o taberna. O cuando trabajan en sus tiendas con aquellos cuyo lenguaje común son los juramentos, inmundicia, o tonterías o bromas. No, déjame decirte, si eliges tal compañía cuando podrías tener algo mejor, y encuentras el mayor deleite en tal, estás lejos de un proceder celestial en la que, hasta ahora, no tienes ningún derecho al cielo en absoluto, y en ese estado nunca vendrá allí. Si tu tesoro estuviera allí, tu corazón no podría estar en cosas tan lejanas. En una palabra, nuestra compañía será parte de nuestra felicidad en el cielo, y es una parte singular de nuestro avance o impedimento. 4. Evite las disputas frecuentes sobre verdades menores y una religión que se basa solo en opiniones. Por lo general, son los menos familiarizados con la vida celestial, y son violentos disputadores sobre las circunstancias de la religión. Aquel cuya religión está en sus opiniones, hablará con más frecuencia y con celo sus opiniones, y aquel cuya religión radica en el conocimiento y el amor de Dios en Cristo, hablará con gran deleite de ese tiempo feliz en que los disfrutará. Es un cristiano raro y precioso, que es hábil para mejorar verdades conocidas. Por tanto, permítanme aconsejarles a ustedes que aspiran a una vida celestial, que no gasten demasiado de sus pensamientos, su tiempo, su celo o su discurso, en disputas que menos conciernen a sus almas, pero cuando los hipócritas se alimentan de cáscaras o cáscaras, tú te alimentas de las alegrías de arriba. Ojalá pudieras defender cada verdad de Dios, y con este fin leyeras y estudiaras, pero aún así quisiera que las principales verdades fueran estudiadas principalmente, y ninguna que echara fuera sus pensamientos sobre la eternidad. Los puntos menos controvertidos suelen ser los más importantes y los más necesarios y frecuentes para nuestra alma. Por tanto, estudia bien los preceptos bíblicos como estos, recibid al débil en la fe, pero no para disputas dudosas. Evite las preguntas tontas e ignorantes, sabiendo que generan luchas de género. Y el siervo del Señor no debe contender. Evita preguntas necias, genealogías, contiendas acerca de la ley, porque son inútiles y vanas. Si alguno enseña de otra manera, y no consiente en palabras sanas, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y en la doctrina que es conforme a la piedad, se enorgullece y no sabe nada, sino que se enorgullece de las preguntas y las contiendas de las palabras. Viene la envidia, la contienda, las burlas, las malas conjeturas, las disputas perversas de hombres de mente corrupta y desprovistos de la verdad, suponiendo que la ganancia es piedad, de los tales aléjate. 5. Presta atención a un espíritu orgulloso y elevado. Hay tal antipatía entre este pecado y Dios, que nunca acercarás tu corazón a Él, ni lo acercarás a Él, mientras esto prevalezca en Él. Si echa a los ángeles del cielo, es necesario que mantenga su corazón alejado del cielo. Si expulsó a nuestros primeros padres del paraíso, y separó entre el Señor y nosotros, y trajo su maldición sobre todas las criaturas aquí abajo, ciertamente alejará nuestros corazones del paraíso y aumentará la malvada separación de nuestro Dios. Las relaciones con Dios mantendrán a los hombres humildes, y esa humildad promoverá sus relaciones y tratos con otros.
Cuando un hombre está acostumbrado a estar mucho con Dios y se dedica al estudio de sus gloriosos atributos, se aborrece a sí mismo en polvo y ceniza, y ese aborrecimiento de sí mismo es su mejor preparación para obtener la admisión a Dios nuevamente. Por lo tanto, después de un día humillante, o en tiempos de angustia, cuando el alma está en lo más bajo, suele tener acceso más libre a Dios y saborear la mayor parte de la vida de arriba. El deleite de Dios está en el pobre y contrito de espíritu, y tiembla ante su palabra, y el deleite de tal alma está en Dios, y donde hay deleite mutuo, habrá una entrada más libre, una bienvenida más cordial y una conversación más frecuente. Pero Dios está tan lejos de morar en el alma orgullosa, que no lo admitirá en ningún acceso cercano. A los soberbios los conoce de lejos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una mente orgullosa es alta en vanidad, autoestima y aspiraciones carnales, una mente humilde es en verdad alta en la estima de Dios y en un santo aspirante. Estos dos tipos de alta mentalidad son sobre todo opuestos entre sí, como vemos, la mayoría de las guerras son entre príncipes y no entre un príncipe y un labrador. Bien, entonces, ¿eres un hombre de valor a tus propios ojos? ¿Te deleitas cuando oyes tu estima por los hombres, y te abatiste mucho cuando oyes que te desprecian? ¿Amas más a los que te honran y piensas mal en los que no lo hacen, aunque por lo demás sean hombres piadosos y honestos? Cumplirán tu deseo, y tu juicio ser una regla, y tu palabra una ley para todos los que te rodean. ¿Se encienden tus pasiones y tu palabra o se va a traspasar? Estás dispuesto a juzgar la humildad como sórdida bajeza, y no sabes cómo someterte a la humilde confesión, cuando has pecado contra Dios o injuriado a tu hermano. ¿Eres tú de los que miran con extrañeza a los piadosos pobres y se avergüenzan de ser su compañero? ¿No puedes servir a Dios tanto en lo bajo como en lo alto? ¿Están tus jactancias restringidas más por la prudencia o el artificio que por la humildad? ¿Deseas tener los ojos de todos los hombres sobre ti y escucharlos decir, este es? ¿No conoces el engaño y la maldad de tu corazón? ¿Estás más dispuesto a defender tu inocencia que a acusarte a ti mismo o a confesar tu falta? Difícilmente puedes soportar una severa reprensión o digerir un trato franco. Si estos síntomas están indiscutiblemente en tu corazón, eres una persona orgullosa. Hay demasiado infierno morando en ti, para tener conocimiento del cielo, tu alma es demasiado parecida al diablo para tener alguna familiaridad con Dios. El orgulloso se hace a sí mismo su Dios, y se erige a sí mismo como su ídolo, entonces, se pueden poner sus afectos en Dios, como es posible que tenga su corazón en el cielo. Es posible que la invención y la memoria proporcionen a su lengua expresiones humildes y celestiales, pero en su espíritu no hay más cielo que humildad. Hablo más de él, porque es el pecado más común y peligroso en la moral, y la mayoría promueve el gran pecado de la infidelidad. Oh cristiano, si quieres vivir continuamente en la presencia de tu Señor, acuéstate en el polvo, y Él te llevará de allí. Aprende de Él a ser manso y humilde, y hallarás reposo para tu alma. De lo contrario, tu alma será, como el mar revuelto, cuando no puede descansar, cuyas aguas arrojan lodo y lodo, y en lugar de estos dulces placeres en Dios, tu orgullo te llenará de perpetua inquietud. Como el que se humilla como un niño, en el futuro será el mayor en el reino de los cielos, así será ahora el mayor en los anticipos de ese reino. Dios habita con un espíritu contrito y humilde, para reavivar el espíritu de los humildes y reavivar el corazón de los contritos. Por tanto, humillaos ante los ojos del Señor, y Él os ensalzará. Y cuando otros sean abatidos, entonces tú dirás, hay elevación, y salvará al humilde. 6. Un espíritu perezoso es otro impedimento para esta vida celestial. Y en verdad creo que no hay nada que lo obstaculice más que esto en los hombres de buen entendimiento. Si fuera solo el ejercicio del cuerpo, el movimiento de los labios, la flexión de la rodilla, los hombres irían al cielo con tanta frecuencia como a visitar a un amigo. Pero separar nuestros pensamientos y afectos del mundo, sacar todas nuestras gracias y aumentar cada una en su propio objeto y retenerlas hasta que la obra prospere en nuestras manos, esta es la dificultad. Lector, el cielo está por encima de ti, ¿y piensas recorrer este empinado ascenso sin trabajo ni resolución?
Puedes llevar ese corazón terrenal al cielo y traer esa mente hacia atrás a Dios, mientras estás quieto y te relajas. Si acostarse al pie de la colina y mirar hacia la cima, y desear estar allí, fuera a servir para el turno, entonces deberíamos tener viajeros diarios hacia el cielo. Pero, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Debe haber violencia para obtener estos primeros frutos, así como para obtener la posesión total. ¿No lo sientes así, aunque no debería decírtelo? ¿Se elevará tu corazón si no lo empujas? ¿Sabes que el cielo es toda tu esperanza, que nada abajo puede darte reposo, que un corazón, que rara vez piensa en el cielo, puede extraer poco consuelo de allí, y, sin embargo, no pierdes tus oportunidades y te acuestas abajo, cuando deberías caminar arriba y vivir con Dios? ¿No elogias la dulzura de una vida celestial y juzgas a los mejores cristianos que la usan y, sin embargo, nunca te pruebas a ti mismo? Como el perezoso que se echa en su cama y llora, ojalá esto funcionara. Así hablas, y juegas, y vives a gusto, y dices, ojalá pudiera llevar mi corazón al cielo. ¿Cuántos leen libros y escuchan sermones, esperando escuchar de alguna manera más fácil, o encontrar un curso más corto de consuelo del que jamás encontrarían en las Escrituras? O piden direcciones para una vida celestial, y si el oírlos les sirve, serán cristianos celestiales, pero si les mostramos su trabajo y les decimos que no pueden disfrutar de estas delicias en términos más fáciles, entonces nos dejan, como el joven dejó a Cristo, tristes. Si estás convencido, lector, de que esta obra es necesaria para tu comodidad, empápala resueltamente. Si tu corazón se retrae, forzala con el dominio de la razón. Si tu razón comienza a disputarse, produce el mandamiento de Dios y urge tu propia necesidad, con las otras consideraciones sugeridas en el capítulo anterior. No dejes que un tesoro tan incomparable esté delante de ti, con tu mano en tu pecho, ni tu vida sea una continua aflicción, cuando podría ser una fiesta continua, solo porque no te esfuerces. No te quedes quieto con un espíritu desconsolado mientras los consuelos crecen ante tus ojos, como un hombre en medio de un jardín de flores, que no se levantará para tomarlos y participar de su dulzura. Esto lo sé, Cristo es la fuente, pero el pozo es profundo, y debes sacar esta agua antes de poder refrescarte con ella. Sé que, en la medida en que eres espiritual, no necesitas todo este esfuerzo y violencia, pero en parte eres carnal, y mientras sea así, hay necesidad de trabajo. Era costumbre de los partos no darles carne a sus hijos por la mañana antes de que vieran el sudor en la cara con algo de trabajo. Y encontrará que este es el proceder habitual de Dios, no dar a sus hijos el gusto de sus delicias hasta que comiencen a sudar en su búsqueda. Juzga, por tanto, si es mejor una vida celestial o tu comodidad carnal, y, como hombre sabio, haz tu elección en consecuencia. Sin embargo, permíteme agregar para tu ánimo, no necesitas emplear tus pensamientos más de lo que lo haces ahora, es solo para fijarlos en objetos mejores y más agradables. Emplea todos los días tantos pensamientos serios en la excelente gloria de la vida venidera, como lo haces ahora en los asuntos mundanos, sí, en las vanidades y las impertinencias, y tu corazón pronto estará en el cielo. En general, es el campo de los perezosos que está lleno de espinas y ortigas, y el deseo del perezoso mata su alegría, porque sus manos se niegan a trabajar, y el perezoso dice, león en el camino, león en las calles. Como la puerta gira sobre sus goznes, así hace el perezoso en su cama. El perezoso esconde su mano en su seno, le entristece llevárselo a la boca, aunque sea para alimentarse con el alimento de la vida. ¿Qué es esto sino tirar nuestros consuelos y, en consecuencia, la sangre preciosa que los compró? Porque el que es negligente en su trabajo, hermano es del que es un gran derrochador. Aplica esto a tu trabajo espiritual y estudia bien su significado. 7. El contentamiento con los simples preparativos para la vida celestial, aunque somos completamente extraños a la vida misma, es también un obstáculo peligroso y secreto, cuando nos ocupamos del mero estudio de las cosas celestiales y las nociones de ellas, o de hablar unos con otros acerca de ellas, como si esto fuera suficiente para hacernos celestiales. Ninguno corre más peligro de caer en la trampa que los que se emplean en dirigir las devociones de otros, especialmente de los predicadores del Evangelio. Oh,
con qué facilidad se pueden engañar los tales, mientras que no hacen nada más que leer y estudiar el cielo, predicar, orar y hablar del cielo, ¿no es esta la vida celestial? Pobre de mí, todo esto es mera preparación, esto es solo recolectar los materiales, no erigir el edificio en sí, es solo recoger el maná para otros, y no comerlo y digerirlo nosotros mismos. Como el que se sienta en casa puede dibujar mapas exactos de países y, sin embargo, nunca verlos ni viajar hacia ellos, así podéis describir a los demás los gozos del cielo y, sin embargo, no acercaros nunca a él en vuestros propios corazones. Un ciego, al aprender, puede disputar la luz y los colores, para que puedan presentarles a otros esa luz celestial que nunca iluminó sus propias almas, y traer ese fuego de los corazones de su pueblo que nunca calentó sus propios corazones. ¿Qué pasajes celestiales tenía Balaam en sus profecías, pero cuán poco en su espíritu? Es más, estamos bajo una tentación más sutil que cualquier otro hombre para sacarnos de esta vida celestial. Estudiar y predicar el cielo se parece más a una vida celestial que pensar y hablar del mundo, y la semejanza puede engañarnos. Esto es morir de la muerte más miserable, incluso pasar hambre porque tenemos pan en nuestras mesas, y morir de sed mientras sacamos agua para los demás, pensando lo suficiente en que tenemos que ver con él a diario, aunque nunca bebemos para el refrigerio de nuestras propias almas. En segundo lugar, habiendo mostrado así los obstáculos que resistirán la obra, espero que resuelva contra ellos, los considere seriamente y los evite fielmente, o de lo contrario su trabajo será en vano. Debo decirte también que espero aquí tu promesa, como más valoras las delicias de estos anticipos del cielo, de tomar conciencia de cumplir los siguientes deberes, en particular. 1. Convenzaos de que el cielo es el único tesoro y felicidad, y esfuérzate por saber qué tesoro y qué felicidad es. Si no crees que es el bien principal, nunca pondrás tu corazón en él, y esta convicción debe hundirse en tus afectos, porque si es solo una noción, tendrá poca eficacia. Si Eva supuso una vez que ve más valor en el fruto prohibido que en el amor y el disfrute de Dios, no es de extrañar que tenga más de su corazón que de Dios. Si tu juicio alguna vez prefirió las delicias de la carne antes que las delicias de la presencia de Dios, es imposible que tu corazón esté en el cielo. Como es la ignorancia de la vacuidad de las cosas de abajo lo que hace que los hombres las sobrevaloren, por tanto, es la ignorancia de los elevados placeres de arriba la causa de que los hombres tampoco les presten atención. Si ves una bolsa de oro y crees que no es más que contadores, no atraerá tu afecto hacia ella. No es la excelencia real de una cosa en sí misma, sino su excelencia conocida, lo que excita el deseo. Si un ignorante ve un libro que contiene los secretos de las artes o las ciencias, no lo valora más que un pergamino común, porque no sabe lo que contiene, pero quien lo conoce, lo valora mucho, y hasta puede abstenerse de comer, beber y dormir para leerlo. Como los judíos mataron al Mesías mientras lo esperaban, porque no lo conocían, de modo que el mundo clama por reposo y busca afanosamente el deleite y la felicidad, porque no lo conocen, porque si supieran a fondo lo que es, no podrían menospreciar el tesoro eterno. 2. Trabaja también para saber que el cielo es tu propia felicidad. Podemos confesar que el cielo es la mejor condición, aunque desesperemos de disfrutarlo, y podemos desearlo y buscarlo, si vemos el logro pero probable, pero nunca podremos regocijarnos deliciosamente en él hasta que estemos persuadidos en alguna medida de nuestro derecho a él. ¿Qué consuelo tiene un hombre desnudo al ver el rico atuendo de los demás? ¿Qué deleite para un hombre que no tiene una casa en la que asomar la cabeza, ver los suntuosos edificios de los demás? ¿No aumentaría más bien todo esto su angustia y lo haría más sensible a su propia miseria? Entonces, para que un hombre conozca las excelencias del cielo y no sepa si alguna vez las disfrutará, puede despertar el deseo y la búsqueda, pero tendrá poco gozo. ¿Quién pondrá su corazón en las posesiones de otro hombre? Si sus casas, sus bienes, su ganado, sus hijos no fueran suyos, menos les importaría y menos se deleitaría con ellos. Oh cristiano, no descanses hasta que puedas llamar tuyo a este reposo, lleva tu corazón al tribunal de la prueba, pon las calificaciones de los santos de un lado, y de tu alma del otro, y luego juzga cuán cerca se parecen. Tienes la misma palabra para juzgarte a ti mismo ahora, como serás juzgado en el gran día.
No confunda la descripción que hace la Escritura de un santo, que no se absuelve ni se condena a sí mismo por los errores. Porque así como las esperanzas infundadas tienden a la confusión y son la mayor causa de condenación para la mayoría de los hombres, de modo que las dudas infundadas tienden y son la gran causa de la perplejidad y angustia de los santos. Por lo tanto, pon tus cimientos para la prueba de manera segura, y procede en el trabajo de manera deliberada y resuelta, no te rindas hasta que puedas decir que tiene o no tienes todavía un título para este reposo. Oh, si los hombres supieran verdaderamente que Dios es su propio Padre, y Cristo su único Redentor y cabeza, y que esas son sus propias moradas eternas, y que allí deben permanecer y ser felices por siempre, como iban a ser transportados con sus premoniciones. Si un cristiano pudiera mirar el sol, la luna y las estrellas, y considerar todo lo suyo en Cristo, y decir, estas son las bendiciones que mi Señor me ha procurado, y cosas incomparablemente mayores que estas, que santos raptos sentiría su espíritu. Cuanto más pecan contra sus propias comodidades, así como contra la gracia del Evangelio, quienes abogan por su incredulidad y albergan pensamientos desconfiados de Dios y pensamientos dañinos de su Redentor, que representan el pacto como si fuera por obras y no por gracia, y Cristo como enemigo más que como Salvador, como si quisiera que murieran en su incredulidad, cuando los ha invitado tan a menudo y con tanto afecto, y ha sufrido las agonías que deben sufrir. Miserables que somos, mantener los celos de nuestro Señor cuando deberíamos regocijarnos en su amor. Como si alguien pudiera elegir a Cristo antes de que Cristo lo eligiera a él, o cualquier hombre estaba más dispuesto a ser feliz que Cristo para hacerlo feliz. Fuera estos pensamientos dañinos, si no blasfemos. Si alguna vez has albergado tales pensamientos en tu pecho, échalos de ti, y mira cómo los entretienes más. Dios ha escrito los nombres de su pueblo en el cielo, como lo usas para escribir tus nombres o marcas en tus bienes, intentaremos arrasarlos y escribir nuestros nombres en las puertas del infierno. Pero bendito sea Dios, cuyo fundamento está firme, y quien, con su poder nos guarda, mediante la fe, para salvación. 3. Esfuérzate por comprender cuán cerca está tu reposo. Lo que pensamos cerca, somos más sensibles que lo que contemplamos a distancia. Cuando los juicios o las misericordias están lejos, hablamos de ellos con poca preocupación, pero cuando se acercan a nosotros, temblamos o nos regocijamos en ellos. Esto hace que los hombres piensen en el cielo con tanta insensibilidad, porque lo conciben a una distancia demasiado grande, lo ven como 20, 30 o 40 años fuera. Cuánto mejor sería recibir la sentencia de muerte en nosotros mismos y mirar la eternidad como algo cercano. Mientras pienso y escribo en él, se acerca rápidamente, e incluso estoy entrando en él antes de darme cuenta. Mientras lees esto, seas quien seas, el tiempo pasa y tu vida se acabará, como un cuento que se cuenta. Si realmente creyeras que morirías mañana, ¿qué seriamente pensarías en el cielo esta noche? Cuando Samuel le dijo a Saúl, mañana estarás conmigo, esto le golpeó el corazón. Y si Cristo dijera a un alma creyente, mañana estarás conmigo, esto lo llevaría en espíritu al cielo de antemano. Pero suponga que todavía está entrando en el cielo, y le será de gran ayuda recordarlo más seriamente. 4. Que tu reposo eterno sea el tema de tus frecuentes y serios discursos, especialmente con aquellos que pueden hablar desde el corazón y están sazonados con una naturaleza celestial. Es una lástima que los cristianos se reúnan sin hablar de su reunión en el cielo o del camino hacia ella, antes de separarse. Es una lástima que se gaste tanto tiempo en conversaciones vanas y disputas inútiles y ni una palabra seria del cielo entre ellos. Creo que deberíamos reunirnos a propósito para calentar nuestro espíritu y hablar de nuestro reposo. Escuchar a un cristiano exponer ese estado bendito y glorioso, con vida y poder, a partir de las promesas del Evangelio, me parece que debería hacernos decir, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos abría las Escrituras. Si un Félix temblará cuando escuche su juicio representado poderosamente, ¿por qué no debe revivir el creyente cuando escuche la descripción de su reposo eterno? Los hombres malvados pueden deleitarse hablando juntos de su maldad, ¿y no deberían entonces los cristianos deleitarse hablando de Cristo, y los herederos del cielo hablando de su herencia? Esto puede revivir nuestro corazón,
como lo hizo el de Jacob al escuchar el mensaje que lo llamó a Gosén y al ver los carros que lo llevarían a José. Oh, si tuviéramos la habilidad y la resolución de convertir la corriente del discurso común de los hombres en estas cosas más sublimes y preciosas, y, cuando los hombres empiezan a hablar de cosas que no son rentables, que podamos decir como poner una palabra para el cielo, y decir, como Pedro de su alimento corporal, no es así, porque nunca he comido cosa común o inmunda. Oh, el bien que ambos podríamos hacer y recibir con este curso. Si no hubiera sido para disuadirnos de una conversación inútil, Cristo no habría hablado de nuestro dar cuenta de toda palabra ociosa en el día del juicio. Entonces di, como el salmista, cuando estés en compañía, se pegue mi lengua al paladar, si no prefiero Jerusalén a mi principal gozo. Entonces descubrirás que es cierto que una lengua sana es un árbol de vida. 5. Esfuérzate, en todo deber, por elevar tus afectos más cerca del cielo. El fin de Dios en la institución de sus ordenanzas fue que deberían ser tantos pasos para hacernos avanzar a nuestro reposo, y por los cuales, en subordinación a Cristo, podríamos ascender diariamente en nuestros afectos. Dejemos que este sea su fin al usarlos, y sin duda no fracasarán. ¿Cómo te han regocijado unas pocas líneas de un amigo, cuando no pudiste verlo cara a cara? Y no podemos tener relación con Dios en sus ordenanzas, aunque nuestras personas estén todavía tan lejos. ¿No puede nuestro espíritu regocijarse al leer esas líneas que contienen nuestro legado y carta para el cielo? Con qué alegría y triunfo podemos leer las expresiones del amor divino y escuchar de nuestro país celestial, aunque todavía no tenemos la felicidad de contemplarlo. Los hombres que están separados por mar y tierra pueden, mediante cartas, realizar grandes y lucrativos oficios, y no puede un cristiano, en el sabio mejoramiento de sus deberes, dedicarse a este feliz oficio por el reposo. Ven, pues, renuncia a la formalidad, la costumbre y los aplausos, y arrodíllate en oración secreta o pública, con la esperanza de acercar tu corazón a Dios antes de levantarte. Cuando abras tu Biblia u otro libro, espera encontrar algún pasaje de la verdad divina, y una bendición del Espíritu con el que te dará una probada más completa del cielo. Cuando vayas a la casa de Dios, di, espero encontrarme con algo de Dios para elevar mi afecto antes de regresar, espero que el Espíritu me dé su presencia y endulce mi corazón con esas delicias celestiales, espero que Cristo se me aparezca de esa manera y brille a mi alrededor con la luz del cielo, déjame escuchar su voz instructora y vivificante, y hacer que las escamas caigan de mis ojos, para que pueda ver más de esa gloria de lo que jamás vi. Espero que, antes de mi regreso, mi Señor traiga mi corazón a la vista del reposo, y lo ponga ante la presencia de su Padre, para que pueda regresar como los pastores de la visión celestial, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que tengo oído y visto. Cuando los indios vieron por primera vez que los ingleses podían conversar por letras, pensaron que había algo de espíritu encerrado en ellas. Así admirarían los transeúntes, cuando los cristianos tienen comunión con Dios en sus deberes, lo que hay en esas escrituras, en ese sermón, en esta oración, que llena sus corazones tan llenos de gozo y los transporta por encima de ellos mismos. Por lo tanto, recuerde siempre orar por su ministro, para que Dios ponga algún mensaje divino en su boca, que pueda dejar un deleite celestial en su espíritu. 6. Mejora cada objeto y cada evento para recordarle a tu alma que se acerca el reposo. Como todas las providencias y criaturas son medios para nuestro reposo, también nos señalan como su fin. Los tratos más dulces de Dios con nosotros en este momento no serían ni la mitad de dulces de lo que son, si no insinuaran algo más de dulzura. Solo tomas el serio y pasas por alto la suma principal, cuando recibes tus misericordias y olvidas tu corona. Oh, que los cristianos fueran diestros en este arte. Puedes abrir tu Biblia, aprende a abrir los volúmenes de la creación y la providencia, a leer allí también de Dios y de la gloria. De esta manera, podríamos tener un sabor más completo de Cristo y del cielo en cada comida común que la mayoría de los hombres en un sacramento. Si prosperas en el mundo, que te haga más consciente de tu eterna prosperidad. Si estás cansado del trabajo, deja que los pensamientos de tu reposo eterno sean más dulces.
Si las cosas se ponen feas, sean más fervientes tus deseos de que cesen para siempre los dolores y los sufrimientos. Tu cuerpo se refresca con la comida o el sueño, recuerda el inconcebible refrigerio con Cristo. ¿Escuchas alguna buena noticia? Recuerde que buenas nuevas será escuchar la trompeta de Dios y la aplaudida sentencia de Cristo. ¿Estás encantado con la compañía de los santos? Recuerda lo que será la sociedad perfecta en el cielo. ¿Se está comunicando Dios con tu espíritu? Recuerda el tiempo de tu mayor avance, cuando tanto tu comunión como tu gozo serán plenos. Oyes el estruendo de los impíos y las confusiones del mundo, piensa en la bendita armonía en el cielo. ¿Oyes la tempestad de la guerra? Acuérdate del día en que estarás en perfecta paz, bajo las alas del Príncipe de paz para siempre. Así, toda condición y criatura nos brinda ventajas para una vida celestial, si tuviéramos corazones para mejorarlas. 7. Empléate mucho en la obra angelical de alabanza. Cuanto más celestial sea el empleo, más celestial hará el Espíritu. Alabar a Dios es obra de ángeles y santos en el cielo, y será nuestra obra eterna, y si estuviéramos más en el ahora, seríamos más como lo que seremos entonces. Así como el deseo, la fe y la esperanza tienen una duración más breve que el amor y el gozo, así también la predicación, la oración y las ordenanzas, y todos los medios para expresar y confirmar nuestra fe y esperanza, cesarán, cuando nuestras expresiones triunfantes de amor y gozo permanecerán por siempre. ¿Alguna vez? El emblema más vivo del cielo que conozco sobre la tierra, es cuando el pueblo de Dios, en el profundo sentido de su excelencia y generosidad, de corazones llenos de amor y alegría, se une, tanto en corazón como en voz, en la alegría y la melodía, cantando sus alabanzas. Estas delicias, como el testimonio del Espíritu, dan testimonio de ser de Dios y traen consigo las evidencias de su parentesco celestial. Poco sabemos cómo nos equivocamos al excluir de nuestras oraciones las alabanzas de Dios, o al permitirles un espacio tan estrecho como solemos hacer, mientras somos lo suficientemente abundantes en nuestras confesiones y peticiones. Lector, te ruego que recuerdes esto, deja que las alabanzas tengan un lugar más amplio en tus deberes, ten a mano material para alimentar tu alabanza, así como material para confesión y petición. Con este fin, estudia las excelencias y la bondad del Señor con tanta frecuencia como tus propias necesidades e indignidad, las misericordias que has recibido y las prometidas, tantas veces como los pecados que hayas cometido. La alabanza es hermosa para los rectos. El que ofrece alabanza, glorifica a Dios. Alabad al Señor, porque el Señor es bueno, canten alabanzas a su nombre, porque es agradable. Ofrezcamos continuamente a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre. ¿No tenía David un espíritu celestial, que estaba tanto en esta obra celestial? ¿No nos eleva a veces el corazón cuando solo leemos el cántico de Moisés y los salmos de David? ¿Cuánto más nos levantaría y refrescaría ser hábiles y frecuentes en el trabajo nosotros mismos? Oh, locura de la juventud, que deposita ese vigor de cuerpo y mente en los vanos placeres y las concupiscencias carnales, tan apta para la obra más noble del hombre. Y oh, la locura pecaminosa de muchos de los santos, que empapan sus espíritus en continua tristeza, y desperdician sus días en quejas y gemidos, y así se hacen, tanto en cuerpo como en mente, incapaces de esta obra dulce y celestial. En lugar de unirse al pueblo de Dios en sus alabanzas, están cuestionando su mérito y estudiando sus miserias, y así robarle a Dios su gloria y a ellos mismos su consuelo. Pero el mayor destructor de nuestro consuelo en este deber es nuestro compromiso con la melodía, y el sufrimiento del corazón inactivo, que realizará la parte principal de la obra y usar la melodía para revivir y regocijarse. 8. Siempre mantén tu alma poseída por pensamientos creyentes del amor infinito de Dios. El amor es el atractivo del amor. Pocos tan viles, pero amarán a los que los aman. Sin duda, es la muerte de nuestra vida celestial tener pensamientos duros de Dios, concebirlo como alguien que preferiría condenarnos que salvarnos. Esto es para poner al Dios bendito en la semejanza de Satanás. Cuando nuestra ignorancia e incredulidad han dibujado la imagen más deformada de Dios en nuestra imaginación, entonces nos quejamos de que no podemos amarlo ni deleitarnos en él.
Este es el caso de muchos miles de cristianos. ¡Ay, que blasfememos así contra Dios y arruinemos nuestras propias alegrías! La Escritura nos asegura que Dios es amor, que no hay furor en él, que no se complace en la muerte de los impíos, sino que los impíos se aparten de su camino y vivan. Mucho más ha dado testimonio de su amor a sus escogidos y de su plena resolución de salvarlos. Oh, que siempre pudiéramos pensar en Dios como pensamos en un amigo, como de alguien que nos ama sinceramente, incluso más de lo que nos amamos a nosotros mismos, cuyo corazón está puesto en nosotros para hacernos bien, y por eso nos ha provisto una morada eterna con Él. Entonces no sería tan difícil tener nuestro corazón con Él. Donde amamos con más corazón, pensaremos con más dulzura y libertad. Me temo que la mayoría de los cristianos piensan más en el amor de un amigo sincero que en el amor de Dios, y qué maravilla, entonces, si aman a sus amigos más que a Dios, y confían en ellos con más confianza que en Dios y prefieren vivir con ellos que con Dios. 9. Observe y valore cuidadosamente los movimientos del Espíritu de Dios. Si alguna vez tu alma se eleva sobre esta tierra y se familiariza con esta vida celestial, el Espíritu de Dios sería para ti como el carro de Elías, sí, el principio vivo por el cual te moverás y ascenderás. Oh, entonces, no entristezcas a tu guía, no apagues tu vida, no golpees la rueda de tu carro. No se imagina cuánto depende la vida de todas sus gracias y la felicidad de su alma de su pronta y cordial obediencia al Espíritu. Cuando el Espíritu te insta a orar en secreto, ni te prohíbe tus transgresiones, o te indica el camino por el que debes ir, y no lo harás, no es de extrañar que el cielo y tu alma sean extraños. Si no sigues al Espíritu mientras Él te atrae a Cristo y a tu deber, ¿cómo debería llevarte al cielo y llevar tu corazón a la presencia de Dios? ¿Qué ayuda sobrenatural, qué acceso valiente encontrará el alma al acercarse al Todopoderoso, que obedece constantemente al Espíritu? Y cuán atrasado, cuán aburrido, cuán avergonzado estará en estos discursos, quien a menudo se ha apartado del Espíritu que lo habría guiado. Lector cristiano, ¿no sientes a veces una fuerte impresión de retirarte del mundo y acercarte a Dios? No desobedezcas, acepta la oferta y iza tus velas mientras puede pasar este bendito vendaval. Cuanto más resistimos al Espíritu, más profundamente nos herirá, y cuanto más obedezcamos, más rápido será nuestro ritmo. 10. Te aconsejo, como una ayuda más para esta vida celestial, que no descuides el debido cuidado de tu salud corporal. Tu cuerpo es un sirviente útil si le das lo que es debido, y no más de lo que es debido, pero es un tirano devorador si le permites tener lo que desea irrazonablemente, y es como un cuchillo desafilado si injustamente niegas lo que es necesario para sostenerlo. Cuando consideramos la frecuencia con la que los hombres ofenden en ambos extremos, y cuán pocos usan correctamente sus cuerpos, no podemos extrañarnos si se verán obstaculizados mucho en su proceder hacia el cielo. La mayoría de los hombres son esclavos de su apetito, y apenas pueden negarle nada a su carne, y por lo tanto son llevados voluntariamente por él a sus deportes, o ganancias, o vanos compañeros, cuando deben elevar sus mentes a Dios y al cielo. A medida que aman sus almas, no hagan provisión para la carne para satisfacer sus concupiscencias, pero recuerden, tener una mente carnal es muerte, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeto a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo. Entonces, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Por tanto, hermanos, deudores somos, no de la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Hay unos pocos que entorpecen mucho su gozo celestial al negarle al cuerpo lo que necesita, y así hacerlo incapaz de servirles. Si eso perjudicara solo su carne, no sería gran cosa, pero también hacen daño a sus almas, como el que saquea la casa hiere a los habitantes. Cuando el cuerpo está enfermo y los espíritus languidecen, ¿qué tan pesadamente nos movemos en los pensamientos y alegrías del cielo?